Estamos en el campamento de brigadas de emergencia de la sucursal Caldas, tercer año realizando este evento en el cual hemos podido notar una evolución muy significativa, brigadas que vienen muy preparadas, muy entrenadas, con sus elementos de protección personal y que eso hace que suba el nivel en cada una de las pruebas y en esta participación del año 2025. Esta es nuestro tercer campamento de brigada y vemos cómo cada año esta cada vez crece. El año pasado tuvimos una participación de 80 personas, este año contamos con más de 120, así que fue maravilloso que aquí, en este espacio, pudieran desarrollar sus habilidades, sus conocimientos, además fortalecen su trabajo en equipo, además entre ellos se ayudan en cada una de esas pruebas tan duras que se les pone. Muy buenas tardes a todos. Desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa les damos una cálida bienvenida a esta acción educativa. Mi nombre es Claudia Quevedo y tengo el placer de acompañarlos como moderadora durante la próxima hora. Es un verdadero honor contar con su presencia y entusiasmo para aprender y compartir juntos. Sabemos lo valioso que es el tiempo, por lo que les invitamos a participar activamente. Pueden usar el chat para enviar sus preguntas en cualquier momento y durante o al final de la sesión tendremos un espacio dedicado para responderlas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Medicina Preventiva y del Trabajo, con la temática Sesión 14, Importancia de los refrigerios en la medicina del trabajo y la productividad. Es un gusto presentar a nuestro experto, el doctor Cristian Alonso, quien es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrados y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Cristian, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Su experiencia y conocimiento enriquecerán esta sesión. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Efectivamente, en el día de hoy, como ya lo mencionaban, vamos a hablar de la importancia de los refrigerios en medicina del trabajo y en la productividad. Esto como un abrebocas, y valga la redundancia, refrigerios con abrebocas, de una forma de manejo en la medicina preventiva, en una de sus ramas que tiene que ver con, efectivamente, con la medicina, con la nutriología, no solamente con la nutrición, como lo hacen las terapeutas o más bien las nutricionistas. Efectivamente, vamos a hablar de cómo la medicina del trabajo observa, mira y maneja el tema de los refrigerios. Estamos en nuestra sesión número 14. Y como siempre, iniciamos con todo lo que tiene que ver con nuestra primera frase. Y esta frase es una frase muy conocida de Hipócrates, también muy conocido Hipócrates, es un médico y es de la antigua Roma. Y efectivamente Hipócrates, como padre de la medicina, habla de lo siguiente: que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Luego vamos a hablar de la importancia de el alimento como parte de las herramientas que se utilizan en el arsenal terapéutico por parte de la medicina. Efectivamente, así es, y son, de hecho, bien importantes estos elementos. Pero muy bien, iniciemos con cuál será el contenido de lo que vamos a hablar en el día de hoy. En el día de hoy, efectivamente, hablemos, uno, de de las definiciones y la importancia de la salud en los refrigerios. Por otro lado, vamos a hablar acerca de los alimentos como tal, cuáles son esos elementos importantes a tener en cuenta en cuanto a los refrigerios, cómo se plantean, cuáles son los influenciadores propios del trabajo, es decir, qué del trabajo deberemos tener en cuenta como parte de los elementos para elegir el tipo de refrigerio, el clima, la carga de trabajo, la edad, entre otros, para los tipos de refrigerio. Y desde el punto de vista de la medicina del trabajo, cuáles serían esos elementos de intervención que podríamos hacer en el momento de evaluar y de alguna manera hacer una formulación de los refrigerios.
No lo dejemos como simplemente algo que sucede dentro de la empresa, sino tengámoslo dentro de la medicina preventiva y como parte de ella, de este programa. ¿Cuáles serán nuestros objetivos? Entonces, en primera instancia, es comprender qué es un refrigerio, cuál es su importancia en el trabajo, analizar los diferentes elementos que influencian no solamente cómo se eligen los refrigerios, sino también sus componentes. Y refrigerar y revisar una propuesta que nos permita integrar estos elementos dentro del programa de medicina del trabajo y generar un refrigerio saludable, que además de eso contribuya con los objetivos de la empresa. Fíjense cómo atamos desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en su componente de medicina del trabajo. Pero muy bien, iniciemos a hablar de qué es el refrigerio en el ámbito laboral. Entonces, el refrigerio en el ámbito laboral tiene varios elementos y de estos vamos a evaluar varios, pero vamos a primero hablar de qué es un refrigerio. Entonces, existen muchos estudios. Digamos que al inicio, cuando comencé a trabajar estos temas, uno hablaba de, bueno, ¿qué debemos dar? ¿Cómo sean los refrigerios? Existen algunos parámetros de tipo técnico y sí, efectivamente existen ellos. Diversos estudios, como les decía, concluyen que los refrigerios adecuados en el trabajo mejoran, por eso es la importancia de ellos en el trabajo, la concentración de manera significativa. Pero no solamente eso, aumentan la energía. ¿Y con la energía qué hacemos? Pues el trabajo que tenemos que hacer. Muy bien, el rendimiento de nuestros trabajadores o empleados. Claro que sí. Además de esto, reducen la fatiga y la incidencia de accidentes de trabajo, cosa que me llamó muchísimo la atención. Pero es claro que si yo aumento la concentración, mejoro la energía y mejoro el rendimiento, pues definitivamente al reducir la fatiga, vamos a disminuir los accidentes de trabajo. La alimentación en horarios intermedios ayuda a mantener los niveles estables de glucosa en sangre, que son esenciales para las funciones tanto cognitivas como físicas del trabajador. De allí la importancia de elegir muy bien el refrigerio dependiendo del tipo de trabajo que está desarrollando el individuo. Los refrigerios ayudan a evitar los bajones súbitos de energía y mantienen una productividad, mejorando el estado de ánimo y obviamente, además de eso, a través de ellos, promovemos hábitos saludables en el entorno laboral. Qué importante esto de promover hábitos saludables. Hemos hablado en muchas ocasiones en nuestros temas de medicina preventiva y del trabajo de este punto que es clave y es cómo promovemos estos hábitos. Esta es una herramienta bien importante. Este es un estudio de Benton en el 2018. La importancia del refrigerio en el ambiente laboral, para resumir, será entonces, uno, ¿qué beneficios presta? Aumenta la concentración, aumenta la energía, el rendimiento, reduce la fatiga y reduce los accidentes de tránsito. A través de trabajo, a través de mantener niveles estables de glucosa, funciones cognitivas y físicas, además de mejorar el estado de ánimo y promover esos hábitos saludables que queremos en el trabajo. Muy bien, pero desde el punto de vista de la medicina, la alimentación ha sido tenida como un elemento importante como parte del arsenal terapéutico de la medicina preventiva, inclusive de la medicina ya en el tratamiento como tal. Pues bueno, existen muchos tipos y muchos enfoques de la medicina. En estos enfoques, y hablemos de algunos de ellos muy importantes, por ejemplo, en Oriente, la medicina tradicional china o la medicina ayurveda en la India, tienen en cuenta estos temas, ya vamos a profundizar un poquito sobre ello. La medicina alopática, que es la medicina que yo estudié aquí en Colombia en la Universidad Nacional, así como la perspectiva holística como medicina integral, teniendo en cuenta todos los tipos de medicina que hoy en día se hablan como medicinas alternativas. Entonces, solamente voy a enfocar estos cuatro elementos que además de eso son grandes grupos de la medicina y de enfoques de la medicina. ¿Qué tenemos allí? Entonces tenemos la medicina ayurveda. La medicina ayurvédica, que es de la India, habla de que la medicina de la comida, en cuanto a que no es solamente necesaria para la nutrición física, sino que también tiene un papel terapéutico. Y esto es porque ellos hablan de unos doshas, que es la energía vital y el equilibrio de esos doshas se logra con el alimento. Entonces, por eso ellos tienen diferentes tipos de alimento, calientes, fríos, pero no nos referimos solamente a su característica de temperatura, sino estos elementos de caliente o frío se refiere a cómo alteran las energías vitales.
el picante también lo hace de alguna manera para ellos, entonces genera estas energías vitales. La alimentación adecuada no solamente se considera clave para mantener la salud, sino que previene las enfermedades y apoya la recuperación, cosa que ya sabemos, porque si no tenemos con qué apoyar los procesos de construcción posterior a un trauma o a una fractura o a una lesión, pues obviamente no lo vamos a poder mejorar. ¿Y estos provienen de dónde? De nuestra energía y de nuestra alimentación. Uno de los fundamentos de la medicina ayurvédica tiene que ver con el equilibrio que generan estos alimentos. Entonces, ellos formulan el alimento de acuerdo con los procesos internos que se dan en el individuo de manera tal que fortalecen el sistema inmunológico o fortalecen uno de esos doshas o esas energías vitales que están bajas o deficitarias y promueven la sanación. Eso habla la medicina ayurvédica, pero veamos qué dice la medicina china tradicional o la medicina tradicional china. Entonces, la perspectiva de medicina china tradicional es en relación con la alimentación y su energía vital, el chi. Y fíjense que en las dos medicinas hemos hablado de energía, cosa que hoy en día en bioquímica lo conocemos, porque obviamente el alimento está produciendo o se le da glucosa al individuo y al mantener la glucosa, él mantiene la energía. Obviamente que estamos hablando de células, de mitocondrias, y esto no se conocía en ese momento, pero ya se hablaba de él y hoy en día tiene unos fundamentos que son bien interesantes y que además de eso ayudan a este enfoque. Y en la medicina tradicional china habla del chi o del ki y considera que la comida puede usarse como terapia para fortalecer los órganos y mejorar el equilibrio energético tratando las enfermedades. La dieta se ajusta según las condiciones del paciente, utilizando alimentos con propiedades medicinales, es decir, equilibramos el yin y el yang, que es la energía. Entonces recuerden esa imagen donde hay una mitad blanca de un círculo, que realmente es, digamos, la división no es exactamente una línea, sino una línea curva, en la parte blanca con un círculo negro y en la parte negra con un círculo blanco. Esos son los dos elementos del yin y el yang, que se equilibran a través de los alimentos en la medicina tradicional china. Ahora entendamos desde el resto de medicinas alternativas, por ejemplo, que muchas corrientes de esta medicina complementan y consideran la alimentación como un pilar básico para la curación, el bienestar integral del individuo. Esto quiere decir que los alimentos se entienden como que tienen propiedades de tipo energético y curativo, no solamente afectando el cuerpo, sino también la mente y el espíritu del individuo. Es decir, que son integrales, no consideran al individuo solamente como un elemento físico y solamente él se altera. Entre esas están la medicina naturista, la medicina curativa, la medicina funcional, la medicina integrativa. Y todos ellos, digamos que integran la alimentación, las emociones y el estilo de vida dentro del tratamiento. Luego, y por ende, el alimento se vuelve un elemento importante dentro de la medicina, por no hablar de otros elementos claves dentro de ella. Muy bien, pero la medicina preventiva en general de la medicina alopática, en términos de lo que nosotros enfocamos allí, es para evitar que las enfermedades aparezcan. Déficits dietarios específicos están relacionados con enfermedades como tal, la deficiencia de vitamina B, la deficiencia de vitamina C, pero hablamos de obviamente una dieta saludable como una piedra angular, ya que ayuda a proteger contra las enfermedades. Recuerden esto y esto es clave. Hay enfermedades como la diabetes y la hipertensión que tienen elementos claves dentro de la alimentación para prevenir la complicación o para prevenir que se generen agravamientos de la enfermedad. En el caso de la diabetes hablamos de los azúcares, por eso hablamos de dietas hipoglúcidas. Y en el caso de la hipertensión, de dietas hiposódicas, disminuidas en sodio. Y mejoran solamente al retirar estos elementos el desempeño en cuanto al tratamiento de la enfermedad. Entonces, claro, le podemos dar insulina o le podemos dar un hipoglicemiante oral en el caso del diabético, pero la dieta hipoglicémica va a ayudar como parte del tratamiento. De hecho, es el tratamiento. Muy bien. Por otro lado, tenemos la hipertensión. Solamente, y esto ya hay estudios muy importantes sobre el tema, solamente disminuir la sal
de lo que consumimos, lo extra de sal, porque todos los alimentos de alguna manera tienen sal, y además de eso hay conservantes que contienen algunos niveles de sodio. Entonces, solamente disminuir ese agregado de echarle la salecita a la comida disminuye la hipertensión arterial hasta en un 10% de los pacientes de manera importante. No son tantos milímetros de mercurio los que bajan, pero pueden ser los que se necesitan para normalizarla. En el caso de las cardiopatías o en el caso del cáncer también se habla de manejo de alimentos más sanos para poderle dar energía y poder manejar a estos pacientes cuando tienen sus complicaciones. Pero no solamente eso, sino que nosotros utilizamos la nutriología como parte del arsenal terapéutico dentro de la alopatía para tratar estas patologías. Y también a las nutricionistas a quienes, o, no, o nutricionista hombre o mujer, o él o ella, y allí referimos nuestros pacientes para que los ayuden a regular estos elementos que son parte clave. Claro, obviamente también en la obesidad y otros trastornos de tipo alimenticio. Muy bien. Entonces, en la práctica se utilizan dietas. Yo diría, y para quitarle un poco ese elemento estigmatizante de la dieta, hablar de estilos o de formas adecuadas con hábitos adecuados de comida. La comida sirve para apoyar el tratamiento de las enfermedades. De hecho, recuerden que cuando el paciente está hospitalizado, se le regula el tipo de comida que debe tener. Los profesionales de salud, obviamente, como nosotros, prescribimos dietas específicas y les decimos a las personas que consumirlas les van a ayudar. Por ejemplo, la dieta mediterránea. Obviamente que la dieta mediterránea tiene una gran composición de elementos como los mariscos, como los pescados, y obviamente esto está rico en ácidos y en grasas omega 3, omega 4 que van a ayudar a la nutrición y a la salud del trabajador y de los pacientes en general. Entonces prescribimos este tipo de dietas para controlar unas condiciones crónicas como la hipertensión, el colesterol alto, la diabetes, cada vez con una mejor comprensión de por qué el alimento tiene que ver con ellas. Perdón. ¿Es importante entonces la comida dentro de la prevención y el tratamiento? Claro que sí. Genera un refuerzo de tipo inmunitario. Y recuerden que nuestro sistema inmunitario es el que nos permite defendernos. Entonces, ante cualquier agresión o noxa externa, el alimento nos permite tener una dieta nutritiva que nos fortalece el sistema inmune, haciendo que el cuerpo sea más capaz de defenderse de la enfermedad. Recordemos esos adagios sabios de la abuela que nos decían que enfermo que come no muere. Y tienen razón, es la alimentación. Cuando nos rendimos y no queremos alimentarnos como seres humanos, muy seguramente tenemos muy cerca al final porque no vamos a tener con qué hacer una protección adecuada de nuestro cuerpo mediante este tipo de elementos. Muy bien, pero no solamente eso, sino que colabora en la reducción de las enfermedades crónicas. Ya lo habíamos dicho, diabetes, hipertensión, cáncer, con alimentos como frutas, verduras, granos integrales, no elementos o alimentos más bien súper procesados como los elementos de paquete, los alimentos del paquete. Eso realmente no nos ayudan tanto. Entonces, la verdad es que frutas, verduras y granos integrales nos ayudan a regular los niveles de azúcar, por ejemplo, en la sangre o el colesterol en la sangre. Y esto reduce el riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Esto obviamente nos hace un refuerzo. Recuerden que uno de nuestros puntos importantes de medicina preventiva del trabajo, y que lo hemos hablado en otras ocasiones, es cómo hacemos el control de los pacientes crónicos que tenemos dentro de nuestras empresas. No importa que sean de eventos de salud común. No importa ello porque resulta que igual tenemos que controlarlos. E igual un diabético, un hipertenso trabaja a pesar de que estas enfermedades no sean generadas por el trabajo como tal. Pero yo sí puedo colaborar desde el punto de vista de la empresa en esa alimentación de la persona. Muy bien. ¿Cómo aparece en el tratamiento de enfermedades? Ya como tal, en el tratamiento. Entonces tenemos enfermedades crónicas, donde una dieta adecuada es crucial para manejar enfermedades como, por ejemplo, ya les había dicho, la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, aumentando la ingesta de fibra dietética que puede ayudar a mantener los niveles de azúcar en sangre más bajos. Mejora los síntomas y la calidad de vida. Cambios en la dieta, como seguir un patrón alimentario saludable, pueden reducir los síntomas de enfermedades crónicas como el dolor, la fatiga, la inflamación.
En apoyo de tratamiento oncológico. Miren que muchos de estos pacientes con cáncer, una dieta saludable ayuda en el tratamiento del cáncer y puede mitigar los efectos secundarios, como por ejemplo las náuseas, la pérdida de apetito y los vómitos. Es más, en mujeres en estado de embarazo, que no estamos hablando obviamente de una enfermedad, también la dieta nos ayuda con este tipo de síntomas, como es el caso de la náusea, ¿no es cierto? O la hipoglicemia que pueden sufrir ellas en algún momento del día. Entonces, claro, la pérdida de apetito, los vómitos, los vamos a tener en cuenta como parte de este proceso. Ahora bien, entremos a analizar el refrigerio en las diferentes instancias donde los vamos a tener. Y ellos cambian dependiendo con la región geográfica. En México, por ejemplo, y en Chile se habla de las colaciones o la merienda o el break, o inclusive en Colombia, en algunas regiones, como es el caso de los antioqueños, hablan de el algo, ¿no es cierto? La media mañana, así lo llamamos. El snack o la merienda en Estados Unidos y en España. El té, el bocadillo o el refrigerio en España, dependiendo de la hora y dependiendo del contexto, varían la forma en que se llaman estos elementos. Pero muy bien, el horario del día también se está considerando el tema. Puede ser antes del almuerzo o después del almuerzo. Entonces, hablan de un desayuno tardío, si se toma en la mañana. Entonces, llevan con su desayuno y les dan una complementación de ese desayuno que han tomado en casa. Por otro lado, hablamos entre las comidas principales de la merienda, el tentepié, la colación, o antes de la cena, un refrigerio vespertino o un refrigerio nocturno, dependiendo también de los turnos de trabajo. Nosotros en la Universidad Nacional, cuando estábamos en prácticas, inclusive como estudiante, como interno o inclusive como rural, siempre nos suministraban, cuando los turnos eran largos, una comida en la noche, que lo llamábamos el trasnocho. Entonces, fíjense que los horarios dependen de los turnos de trabajo y en todos ellos vamos a tener la posibilidad de recibir alimentación suplementaria en forma de refrigerios. No obstante, también deberemos tener en cuenta que dependiendo de la cultura de cada área, hablamos en algunos países de cultura y de tradición, y en general lo hacemos en cultura y tradición. ¿Por qué? La comida es típica y altera el refrigerio como tal, porque agrega sabores e ingredientes y preparaciones propias. Por ejemplo, en las bebidas, claro, el mate en Argentina. Entonces, allí estamos hablando de una bebida herbal propia de ellos. Entonces les vamos a dar esta bebida junto con unas galletas, por ejemplo, en el caso de Argentina. Esto es para quienes hemos trabajado en empresas internacionales donde tenemos que contemplar esas variaciones culturales. El té y los pastelillos en China o Japón. Los bocadillos en España, ¿no? Las tapas, claro, podríamos tenerlas en cuenta. La fika en Suecia, que es un refrigerio con café y bollos. Entonces, fíjense cómo estos refrigerios, entendidos desde el punto de vista cultural, hacen parte de un arsenal importante que la gente tiene que tener en cuenta cuando desde medicina del trabajo contemplamos al trabajador. Es el trabajador y su contexto. No solamente él allí solo y que podamos digamos, manejarlo en su totalidad. No, porque tenemos que darle un manejo integral y ese manejo integral entiende que este trabajador está en un entorno y en ese entorno es posible, digamos que en este refrigerio, incorporar esos elementos. De hecho, ni siquiera es posible, es obligatorio. ¿Por qué? Porque si eso no se da así, nosotros vamos a tener problemas porque no lo vamos a poder controlar. La gente se va a quejar, se va a molestar, porque obviamente estos elementos son claves. Sin obviar la escogencia de los elementos claves que para nosotros son importantes. Entonces, entenderemos los horarios, entenderemos el nombre, entenderemos inclusive algo de la conformación, como les estaba diciendo, dependiendo de cada país, pero tendremos que tener en cuenta que estos tienen que tener una conformación clave a la hora de nosotros poderlos trabajar dentro de la empresa y dentro de medicina del trabajo. Pero ¿cuáles son esos elementos que son importantes cuando analizamos el tema de la elección de los refrigerios? Entonces, lo primero es, ¿deberemos elegir los refrigerios? Claro que sí, porque debemos tener en cuenta cuál es el tipo de trabajo, el clima en el que se está dando el trabajo, el gasto energético para poder reforzar de manera adecuada
la presencia de estos elementos como parte de lo que ellos van a consumir y cómo vamos a trabajar con ese trabajador desde el punto de vista de cómo vamos a reforzarle, por ejemplo, su contenido de glucosa. Muy bien, en ese orden de ideas, analicemos los siguientes elementos. Primero, el tipo de trabajo. Segundo, el clima. ¿Es un clima cálido? ¿Es un clima frío? ¿Cómo es el clima? La edad, el estado de ánimo, la hora, el turno laboral, las condiciones médicas. Recuerden que nuestros trabajadores tienen condiciones médicas y tendremos que tenerlas en cuenta a la hora de elegir el refrigerio. Y los factores socioeconómicos y culturales. Recuerden que además de eso estábamos mencionando combinaciones de ellos. En Colombia se utiliza mucho la toma y en México la toma de gaseosa, de bebidas gaseosas, que son altamente ricas en azúcares. Ahora, cuando utilizamos edulcorantes, ellos también estimulan la secreción de insulina por parte del páncreas. Luego, yo tendré que tener en cuenta que estos se pueden o no se pueden utilizar. Y obviamente no hablando solamente de diabetes, también hablando de obesidad y de otros trastornos que pueden afectar en un momento dado la salud de nuestros trabajadores y que tendremos que tenerlas en cuenta. Muy bien, pero hablemos primero de la edad y el estado físico del trabajador. En ese orden de ideas, debemos tener en cuenta los requerimientos energéticos y nutricionales. Y estos varían según la edad y según el peso y según la condición física y el estado de salud de la persona. Recordemos que no todos los trabajadores ni miden lo mismo ni tienen la misma edad. Recuerden que podemos tener mezclas hasta de 5 generaciones en nuestras empresas. Luego deberemos tener en cuenta esto a la hora de mirar cuáles son los requerimientos energéticos y nutricionales de cada uno de ellos. Entonces, en un trabajador mayor con menor grasa y masa muscular o con enfermedades crónicas, requerirá una ingesta diferente a un joven que tiene necesidades nutricionales específicas diferentes. Entonces, miremos según la edad. Por ejemplo, a mayor edad deberemos darle algo que contenga, dentro del algo, dentro de esta comida, algo que contenga, por ejemplo, mayor calcio o vitamina D en adultos mayores. ¿Cómo suplementamos eso? Y no estamos hablando de dar tabletas, es que la alimentación debe contener este tipo de suplementos per se. Si yo estoy dando una fruta, estoy dando vitaminas que le van a ayudar al trabajador. Y obviamente también vamos a mirar esas condiciones de salud específicas de cada uno de ellos, que era lo que hemos venido hablando y hemos venido recalcando en la medida en que hemos estado hablando aquí. Pero ¿cómo modificarlo? Yo puedo ofrecer opciones de refrigeradores, ¿no es cierto?, que sean adecuadas a las condiciones. Por ejemplo, snacks bajos en azúcar para diabéticos o ricos en calcio para pacientes que tengan edades avanzadas. Trabajadores con diabetes e hipertensión. Entonces yo debo poder ofrecerle, por ejemplo, alimentos que no contengan grandes cantidades de azúcar o que no contengan grandes cantidades de sal, entendiendo que la sal no es que sepa a salado solamente. Muchos de los conservantes contienen sodio y recuerden que la sal es cloruro de sodio. Entonces debemos tener en cuenta estos elementos a la hora de elegir qué tipo de snack voy a ofrecer y si lo voy a ofrecer o no. Eso debo tenerlo en cuenta. Entonces, ajusto la calidad y la cantidad de refrigerios para evitar complicaciones. Claro, yo sé que a veces tenemos momentos en que los sindicatos y los trabajadores también dicen, no, es que yo tengo derecho a comer 3 harinas, papa, plátano y arroz. Eso es cierto, pero también deberemos tener en cuenta cómo educarlos y cómo ayudarles a hacer elecciones saludables de buenos hábitos. Bueno, y obviamente también vemos la priorización. Entonces, si yo tengo azúcares dentro de el suministro que estoy dando en el snack, pues yo debo dar alimentos que tengan bajo índice glucémico. Entonces yo preferiré, en vez de un pan, una arepa, en vez de una arepa blanca, una arepa amarilla. Fíjense cómo manejé 3 diferentes tipos de índices glucémicos y obviamente la arepa va a ser muy buen elemento para manejarlo. O elementos ricos en fibra. Cuando yo convierto la fruta en jugo, quito la fibra de la fruta y por ende no voy a tener un adecuado suministro de fibras para los trabajadores. Obviamente tenemos que evitar los azúcares simples, es decir, el cubito de azúcar. Eso realmente no contribuye a la salud del trabajador. Muy bien, ¿las horas de trabajo y los periodos de descanso también son importantes? Claro que sí. Sobre todo, por ejemplo, en trabajadores de tipo nocturno,
donde hay un mayor requerimiento y recuerden que estamos luchando, como ya les habíamos hablado en otras ocasiones, con los ciclos circadianos. Entonces, en ese orden de ideas, yo debo dar un refrigerio que se adapte a esos requerimientos. Entonces, ¿cuándo le doy el refrigerio? ¿No es cierto? ¿Qué contenido debe tener? Entonces, si son turnos largos, se recomienda que yo incluya alimentos con una mayor densidad calórica y proteica. Recuerden que las proteínas es importante que sean proteínas de buena calidad. En turnos cortos, pues yo le doy un snack ligero. Obviamente depende del tipo de el horario de trabajo y de el turno en el cual esté el trabajador. En cuanto a las horas de trabajo y los periodos de descanso, recuerden que el momento en que se toman los refrigerios influyen en el contenido. Por ejemplo, les estaba hablando de los turnos largos. Entonces, ¿cuándo debo darlo? ¿En qué horario debo darlo? O si lo hago por la mañana o si lo hago por la tarde. ¿Cómo debo dar ese refrigerio del cual estamos hablando? Entonces, yo estoy hablando de un periodo donde llegaron a las 6 de la mañana y les voy a dar el almuerzo a las 12 del día. Yo deberé tener en intermedio, ¿no es cierto? Tipo 9 de la mañana, ese refrigerio. Si luego salen o tengo un turno por la noche, debo tener en cuenta que ese horario debo suministrarlo y administrarlo para poderle dar ese alimento que le dé esa energía o esa proteína que es necesaria para terminar el turno. En los horarios en los que lo sirven las empresas, porque digamos que uno se pregunta, bueno, ¿y cómo hacen las empresas? Porque a veces digamos que el estudio puede decir, venga, hemos hecho esto o se debería hacer así, pero ¿qué dicen los estudios sobre cómo lo hacen las empresas? La mayoría de empresas, en cuanto a los estudios, coinciden en que los refrigerios se ofrecen en horarios intermedios entre las comidas principales. Entonces podemos hablar horarios entre las 9, 10, 11 de la mañana, más o menos, y entre las 3 y 4 de la tarde. No obstante, hay variaciones relacionadas con las diferentes zonas. Antioquia lo sirve de una manera, Boyacá lo sirve de otra, Cundinamarca, muy pegados a Boyacá en ese sentido, pero por ejemplo los santandereanos lo consumen de otra manera. Entonces yo debo tener en cuenta también esas variaciones culturales. Pero en general estamos hablando de un horario de 10 a 11 y otro de 3 a 4, más o menos para el suministro de este tipo de refrigerios. La idea es mantener la glucosa en sangre y evitar la fatiga y esos bajones de energía que afectan la concentración del trabajador en los horarios de mayor demanda. Muy bien, pero es súper importante en relación con las modalidades de la forma en que se suministra el alimento, cuáles son ellas, qué hacemos para suministrar el alimento. Miren que este elemento es súper clave. Es decir, tenemos salas de descanso común. Entonces, hay algunas empresas, digamos, muy sofisticadas que tienen la libertad de tener puestos móviles, pero si el trabajador quiere irse a trabajar a la cafetería, lo puede hacer. Entonces, él puede consumir su alimento y seguir trabajando. Entonces, tienen salas de descanso con el mobiliario debido, confortable, con acceso a bebidas y a snacks saludables. Inclusive, lo venden o le permiten calentarlo. Entonces, esa elección es supremamente clave. Puede tener cámaras o áreas de vending, que son máquinas expendedoras con opciones saludables. Entonces yo puedo tener allí una máquina que suministre, por ejemplo, fruta. Yo no soy muy fan de los jugos naturales, por lo que les digo, son grandes cantidades de azúcares que han perdido la fibra. Entonces el jugo natural no es una buena opción, pero sí puedo darle la fruta completa para que el trabajador la coma y se beneficie de la fibra que ésta contiene. Muy bien, barras energéticas también supremamente importante, contienen proteínas y contienen grandes niveles de energía de no tan fácil disposición para que el cuerpo también las pueda dosificar para su energía. Hay otros que tienen servicios de catering interno, es decir, ofrecen los desayunos y los refrigerios en horarios específicos. Conozco varias empresas donde uno, inclusive cuando va a hacer las visitas y esto, lo invitan a la cafetería y le dicen, vengan, vamos a la cafetería y allí le vamos a dar uno de los refrigerios que teníamos listos o preparados o simplemente lo dan al momento de llegar. Estos programas de bienestar en las empresas incluyen la alimentación saludable y deberían hacerlo porque es este alimento el que permite que el trabajador cumpla con esos requerimientos. Incluyen, por ejemplo, refrigerios balanceados. Y balanceado significa que tenga buena cantidad de proteína, buena cantidad de carbohidratos, buena cantidad de ácidos grasos. Vamos a ver ahorita cuáles son esos contenidos diferenciales que deberían tener. Pero la idea es que estos programas de bienestar incluyan el refrigerio dentro de ellos. Y obviamente también dependiendo del tipo
de requerimiento energético del trabajador. Ya les voy a dar algunos ejemplos. Entonces, existen muchas opciones en cuanto al sitio donde se toma el refrigerio, las opciones de compra o de calentamiento del alimento. Esto depende obviamente de la empresa y cómo esté negociando o cómo haya o cómo tenga en su mente el trabajo con estos trabajadores. Muy bien. El impacto en la productividad es supremamente importante. Existen muchos estudios en empresas latinoamericanas que muestran cómo implementar refrigerios saludables en horas intermedias aumenta la atención, reduce los errores, mejora el ritmo y el ánimo laboral y contribuye a una mayor eficiencia en tareas cognitivas y manuales. Esto, por ejemplo, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a los programas alimentarios con snacks que incluyan refrigerios balanceados que aporten tanto a la salud física como mental de los trabajadores y obviamente también a la cohesión social en el entorno laboral. Allí les dejo uno de los links de la OMS que habla de una dieta balanceada, saludable dentro del sitio de trabajo. Esto realmente contribuye bastante a la salud del trabajador. Obviamente que existen muchas teorías de cómo manejar o cómo mejora el alimento esos temas de concentración, energía y rendimiento. Entonces, uno de los elementos importantes es el nivel de glucosa en sangre. La glucosa es el elemento energético, la principal fuente de energía del cerebro. Cuando yo mantengo niveles de estables de glucosa en sangre, el cerebro puede realizar funciones cognitivas óptimas, obviamente influyendo tanto la atención como la memoria y la toma de decisiones, cosa que es clave en el momento de los accidentes de trabajo o de esos eventos que pueden llegar a considerarse riesgosos para generar un accidente de trabajo. Cuando el empleador ingiere un refrigerio saludable, las fluctuaciones en los niveles de glucosa minimizan mejorando la concentración y reduciendo la fatiga mental. Hay otra teoría sobre el tema que habla sobre la fatiga metabólica y neurológica. Entonces puede haber fatiga física y mental, y eso surge cuando los niveles de glucógeno hepático y muscular disminuyen, afectando el rendimiento. Por ende, la ingesta de calorías en los refrigerios ayuda a reponer estos depósitos. Por otro lado, los refrigerios con carbohidratos y proteínas promueven la recuperación rápida y sostenida de la energía, facilitando las tareas cognitivas como motoras. Y además de eso, estos refrigerios tienen que ver con la teoría también de bienestar psicosocial. Entonces, la provisión regular de alimentos en el lugar de trabajo crea un ambiente de bienestar y reduce el estrés. Obviamente, esto fomenta que haya una cohesión social dentro de la empresa y que los empleados tengan en mente que el empleador está pensando en su bienestar. Es que cuando yo le suministro un elemento adecuado, estoy dándole la importancia al trabajador. Es como en nuestras casas. ¿A qué le ponían mucho cuidado a nuestras madres? A cómo nos alimentábamos. Entonces, hagan esa correlación y veremos que va a aumentar el bienestar. Además de eso, que ese momento de comer es un momento de interacción social. Entonces, de hecho, hay estudios que dicen que el refrigerio reduce el estrés y mejora la motivación. Esto influye positivamente, definitivamente, en el rendimiento de los trabajadores. Muy bien, pero hay una pregunta que nos estamos haciendo y es, bueno, ¿y en esto debería influir medicina del trabajo? Sí, efectivamente. La planificación del refrigerio debería ser o debe ser una de las tareas que debería tener en cuenta la medicina del trabajo. Entonces, evalúa el riesgo medicina del trabajo, analiza esas condiciones de la jornada, el tipo de tarea, el horario y que es crítico en determinar el momento idóneo para ofrecer el refrigerio. Además de eso, el tipo de producción que se genera y el aporte de energía y la concentración en mayores momentos de energía y cómo esto contribuye a disminuir el accidente de trabajo. Y les voy a contar un ejemplo que tuvimos nosotros. En una de las empresas que tenía algo así como 20.000 trabajadores, se generaban procesos de aspersión. La aspersión se realiza con tres capas de trabajo. Entonces, una capa abajo que era la pijama y dos elementos de tipo aislante que se colocaba el trabajador y arrancaba el proceso de aspersión. Al terminar las 4 horas, porque no se podía parar cada 2 horas, porque de hecho la sola postura de estos elementos generaba todo un proceso, hacía que el trabajador llegara a una deshidratación grado 2, pero no solamente eso.
había algo que me llamaba poderosamente la atención cuando veíamos a estos trabajadores y eran que estaban supremamente marcados. Es decir, tenían muy bien marcados tanto el six-pack, que se demoran tanto en los gimnasios para lograr, pero estos trabajadores lo hacían a punta simplemente de un trabajo arduo y una deshidratación dada por las condiciones ambientales en las que se generaba el trabajo. Estos trabajadores salían empapados. Eso era obvio. Y además de eso, con una full face para evitar la contaminación con el plaguicida. Entonces, estos trabajadores requerían una gran cantidad de alimentación. Entonces, cuando analizábamos el refrigerio y decían, bueno, pero ¿qué le vamos a dar a ellos en diferencia al resto? Pues ellos toca darles casi que una bandeja paisa, o sea, un contenido gigante de carbohidratos, proteínas y glucógeno que ellos iban a poder no solamente consumir y gastar, sino que ni siquiera tenían acumulación de ella. Entonces, eran trabajadores que estaban supremamente slim fit, como decimos hoy en día. ¿Por qué? Por el mismo tipo de trabajo. Imagínense esa, digamos, carga de trabajo tan fuerte. Entonces, cuando uno analiza cuál es el refrigerio adecuado, pues yo debo tener en cuenta el tipo de trabajo. Obviamente también debo promover hábitos saludables, teniendo en cuenta que estos trabajadores van a llegar y van a difundir esto dentro de sus familias. Luego, yo debería tener clarísimo cuáles son esos elementos y cómo fomento dentro del trabajador ese pensamiento de protección de su salud y de elección adecuada de los alimentos. Entonces, estos refrigerios balanceados previenen no solamente las enfermedades, sino que mediante los hábitos yo voy a generar la promoción. Y recuerden que la promoción es antes de entrar con el factor de riesgo, luego colabora con la salud sin problema. Ahora, es clarísimo que nosotros como médicos, a no ser que tuviéramos un entrenamiento en nutriología, no tenemos las herramientas para hacerlo. Por eso utilizamos a las nutricionistas y a los nutriólogos, que son médicos que tienen esta especialización para poder analizar este tipo de elementos. El monitoreo y el seguimiento. El trabajador debe ser supervisado por medicina de trabajo para ver qué ha pasado. Se emació el trabajador, se desgastó el trabajador, fruto de una gran carga de trabajo y un bajo suministro energético y de alimentación, obviamente, pues debo tenerlo claro. ¿Y cómo lo tengo claro? Ajustando los programas de acuerdo con los indicadores de salud y generando buenos indicadores de salud. Obviamente que la fatiga y los accidentes van a generar el elemento clave para que yo pueda hacer el seguimiento del mismo y saber cómo está este trabajador. Bueno, pero por otro lado, hay que establecer campañas de sensibilización, talleres y evaluaciones de salud. Obviamente, tenemos que reforzar la importancia de lo que es la alimentación, pero también deberemos tener en cuenta cuáles son esos elementos de tipo climático, ambiental, social y cultural que influencian el cómo elegimos los alimentos que tenemos. Y esto es supremamente clave. Si eso no lo tenemos en cuenta, podemos hacer la mejor dieta de todas, podemos hacer la mejor elección de refrigerio, pero muy seguramente este no va a funcionar porque no vamos a hacerlo de manera adecuada. Muy bien. Pero evaluemos el tema de macronutrientes. ¿Cómo podemos tener esa composición del refrigerio? Entonces vamos a hablar de los macronutrientes. ¿Cuáles son los macronutrientes? Los carbohidratos. Los carbohidratos, estos son azúcares y harinas. Esto es más o menos el 50 a 60% en una dieta general. Aportan energía rápida y sostenible. ¿Cómo lo hacemos? Con fuentes como frutas, cereales, integrales y avena, por ejemplo. Proteínas del 15 al 20% que mejoran la saciedad y la reparación y el mantenimiento celular. ¿Cómo lo suministramos? Nueces, yogur natural, queso fresco. Las grasas saludables, 20 a 25% más o menos, son fuente de energía duradera. Recuerden que el carbohidrato me eleva el nivel de glucosa, pero me lo mantiene la grasa saludable y ellos ayudan a la función cerebral. ¿Cómo lo logramos? Aguacate, frutos secos, semillas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y también tenemos los micronutrientes. ¿Cuáles son? Las vitaminas, los minerales. Claro, las vitaminas son claves, pero si yo no tengo los macronutrientes, pues no puedo, digamos, suplementarlo con esos micronutrientes. Recuerden que ellos per se no son alimentos, pero sí colaboran en la alimentación de la gente. Ese es el caso de las vitaminas y de los minerales. Importantísimo tener esto en cuenta. Entonces, ya habíamos hablado de las vitaminas del grupo B, tal vitamina del grupo C está en todos los cítricos, ¿no es cierto? Naranja, limón, maracuyá, el magnesio, el zinc. Hoy en día el zinc tiene una importancia grandísima en cuanto a elección de alimentos. Entonces,
una fruta, una manzanita, un plátano, un puñado de nueces o almendras, un yogur natural, sin azúcares añadidos y unas barritas de avena o cereal integral, por ejemplo, serían una muy buena snack para suministrar este tipo de elementos. Obviamente con lo que les dije, dependiendo del tipo de trabajo. Porque si yo realmente soy sedentario, estoy en un trabajo de computador, vender, este tipo de cosas, pues no voy a necesitar una gran cantidad energética. Pero si yo lo que estoy haciendo es levantando bultos, haciendo aspersión, cortando flor, recogiendo bananos, recogiendo, qué sé yo, hoy en día tenemos café, palma de aceite, pues obviamente allí el gasto energético es muy grande y nuestros trabajadores van a requerir una gran cantidad energética. Muy bien. Eh, Medicina del trabajo y nutrición participan en la planeación de cómo hacerse. Entonces, para poderlo planear de manera adecuada, van a evaluar las necesidades del trabajo. Entonces, ¿cuáles son esas cargas de trabajo? ¿En qué horario suministrarlo para que no haya ese bajón de energía? En muchas ocasiones, obviamente, la producción se debe tener en cuenta. Como les decía, en este caso de la aspersión, se esperaba las 4 horas para poderlo suministrar. Yo no era muy fan del tema. ¿Por qué? Porque es que 4 horas es un periodo demasiado largo en el cual no se podía suministrar ni agua al trabajador por el mismo proceso. Entonces eso lo debo tener en cuenta. Seleccionar alimentos basados en la salud y en la energía. Entonces el nutricionista diseña los menús. Eso es súper clave. Eso no lo va a hacer medicina del trabajo, pero medicina del trabajo sí puede trabajar con nutrición para poder hacer que la empresa entienda que esos menús diseñados son claves. Ahí debe haber un balance macronutricional y micronutricional adaptado a la actividad que desarrolla el trabajador. Hacer una capacitación y una sensibilización de los beneficios de un refrigerio saludable, fomentando hábitos que perduren a largo plazo. Eso es importante porque en muchas ocasiones la forma en que se eligen estos refrigerios tienen que ver más con las ganancias, por ejemplo, de tipo sindical. No, es que queremos, a nosotros nos encantan y queremos este tipo de alimentos. Sí, pero eso puede ser que no sea una elección saludable. Entonces hay que orientar muy bien esa forma en que lo elegimos. Ahora bien, ¿cómo podemos influenciar un poco en cómo elegir este tipo de elementos de alimentación de todos los trabajadores? Entonces, existen, digamos que algunas influencias de tipo emocional en la elección de los alimentos. Este es un trabajo de Gibson que habla de los estados de ánimo y los factores psicoemocionales que afectan las decisiones alimentarias. Y este trabajo de Gibson lo que habla es que la alimentación se basa no únicamente en las necesidades fisiológicas, sino también está muy profundamente influida por las emociones. Cuando tenemos trabajos tremendamente estresantes que me generan ansiedad, miedo, alegría, tristeza, es decir, que me exacerban las emociones, yo deberé tener en cuenta que esto me altera la preferencia alimentaria. Por ejemplo, estados emocionales de tipo negativo tiende a hacer que el trabajador prefiera alimentos ricos en azúcar y en grasa, como que los abraza, como que les da calor, como que los ayuda a manejar estas emociones que son altamente demandantes y aportan sensación de confort al trabajador. Entonces eso va a generar patrones de consumo. Entonces en estrés laboral, el trabajador puede aumentar el consumo de snacks poco saludables y disminuir la ingesta de alimentos nutritivos. Obviamente que va a generar respuestas fisiológicas negativas. Entonces, durante la emoción negativa se puede alterar esta producción de hormonas como el cortisol y pueden afectar el apetito y la preferencia de ciertos alimentos. Luego, sí hay una influencia emocional que tenemos que tener clara y si mi trabajo es estresante y yo sé que es así, pues debo tener en cuenta esto para el cómo manejar esa elección. Eso me puede bombardear de alguna manera esa elección del refrigerio, porque va a haber, si hay mucho estrés, pues yo no puedo manejar estos elementos. Entonces, ¿cómo vinculamos esa, digamos que influencia emocional en el tema? Entonces, importante, manejar en el ambiente emocional que se genera en la empresa. Entonces, eso lo hacemos a través de nuestros trabajos en cuanto a riesgo psicosocial. Pero en cuanto a la provisión del refrigerio como tal en el trabajo, yo debo considerar qué tan graves o qué tan grandes o qué tanto influencian estas emociones en las decisiones alimentarias para ofrecer alimentos de tipo saludable y atractivo. Ese punto es clave.
atractivo para mejorar el estado de ánimo y promover hábitos saludables adecuados. Si yo tengo malas relaciones atadas a la elección del alimento, pues simplemente voy a tener problemas para poder manejar el refrigerio y va a haber una gran insatisfacción porque no son atractivos. Porque para la situación emocional yo estoy ofreciéndole el mejor refrigerio, pero tal vez no me interesa. Entonces puede ser lo más rico, pero no lo quiero. Lo más rico desde el punto de vista de grasas, carbohidratos, que los requiero para ese momento. Entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar para potenciar esos efectos positivos? Entonces, hombre, cree un ambiente que reduzca el estrés, que fomente la socialización durante el refrigerio. Esa toma del refrigerio es supremamente clave. Utilícenla, apóyenla para manejar el ambiente psicosocial en el cual se toma el refrigerio. Ayuda a que las personas elijan alimentos más nutritivos y a mantener una actitud positiva frente a la alimentación saludable. Obviamente yo debo reconocer que existen momentos de alta carga emocional. Claro, estamos, por ejemplo, en la más alta pico de producción, y obviamente las personas tienden a reducir durante esos altos momentos de carga emocional las elecciones saludables en cuanto a la comida. Por ende, debo tener una muy buena planificación de los refrigerios para ofrecer opciones que sean fácilmente aceptables y que mejoren el bienestar emocional. No necesariamente el hecho de que sean muy populares los vuelven la mejor elección, ¿no es cierto? Entonces, es que esto está de moda, sí, pero no necesariamente la gente se guía por la moda allí, se guía más por las elecciones emocionales y obviamente por los elementos culturales que están atados al refrigerio como tal. Podemos trabajar un plan integral como propuesta de implementación de programas de refrigerios en el ámbito laboral. No dejemos eso suelto. Mi propuesta para ustedes al finalizar toda esta discusión que hemos tenido el día de hoy es, hagamos un plan de los refrigerios laborales. No los dejemos sueltos. No que sea como a veces hacemos con algunas cosas en nuestro país, no quiero mencionar ninguna en específico, pero donde dejamos que las cosas pasen y después vemos a ver qué sucede y cómo vamos a hacer con ellas. No, hagamos una muy buena planeación para mejorar el desempeño de nuestros trabajadores, que ya vimos que es bien importante en cuanto a concentración, en cuanto a las diferentes habilidades que están atadas a unos niveles de glucosa adecuadas, como son nuestros procesos cognitivos que se mejoran con el hecho de una buena elección de un refrigerio. Entonces, el objetivo general del programa será promover un ambiente laboral saludable que impulse la productividad, el bienestar emocional y la seguridad del personal mediante la oferta de refrigerios que sean adecuados con un enfoque basado en evidencia, es decir, no en lo que yo crea, sino con un enfoque en evidencia y teorías de comportamiento y de la fisiopatología del individuo. O sea, no simplemente elegirlos porque creemos que deben ser o deben ser dados así. No, vamos a elegirlos realmente como se debe hacer. Muy bien, entonces lo primero que debemos hacer es una evaluación inicial. En esta evaluación inicial lo que hacemos es una identificación de las cargas emocionales que se manejan en el trabajo, de las cargas físicas, de la fatiga, de los patrones de consumo actual. Recuerden que está la teoría del estrés, la teoría de la fatiga laboral y de la fatiga mental. Evaluemos esas condiciones ergonómicas y de ambiente de descanso. ¿Dónde se toma el alimento? ¿Cómo se consume el alimento? ¿Cómo está la socialización alrededor del mismo? Y vamos a hacer un diagnóstico de preferencias. Encuestas sobre hábitos alimenticios, sobre gustos, sobre expectativas, que creemos que es lo mejor y lo más adecuado. Cómo se influyen a través de estos en la elección de alimentos. Y trabajemos las teorías de refuerzo y de aprendizaje social. Entonces, un poco, si todos estamos orientados hacia allí, muy seguramente va a ser más fácil para el individuo tomar decisiones saludables. Hagamos una planeación y un diseño de una oferta de refrigerio. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Bueno, entonces vamos a mirar las recomendaciones nutricionales. 50 a 60% de carbohidratos, 15 a 20% de proteínas, 25% de grasas saludables. Incluyamos micronutrientes claves. Acordámonos que esos son los macro. Ahora los micro, que tengan buena cantidad de vitaminas del grupo B, del grupo C, magnesio, zinc, súper importantes para mantener todos los procesos saludables. El cumplimiento de obviamente de las normas de higiene y de la preparación y el almacenamiento de nuestros alimentos. Estuve en estos días, regresaba de mis vacaciones y estuve en África. Mm,
y veíamos en los mercados, muy bonitos por cierto, la oferta de carne, por ejemplo. Y se da como en algunos de los mercados también de nuestro país. Entonces están allí expuestos. Y esa exposición a moscas, al aire libre, a una temperatura inadecuada, la mezcla con lácteos, pues no va a ser saludable. Por ende, los elementos de higiene y preparación de almacenamiento y que tengamos una muy buena evaluación del trabajador. Recuerden que esto está en una de las conferencias que hemos visto anteriormente. ¿Cómo es el manipulador de alimentos? Lo vemos en la 1843, lo vemos también en una de las conferencias que les hice. ¿Cuáles son esos exámenes que deben tener estos trabajadores para que no contaminen el alimento? Entonces recuerden el frotis de garganta, el KOH en uñas, ¿no es cierto? El hecho de que tengan su tracto gastrointestinal con Escherichia coli, entonces hacerle un coproscópico. La idea es tener trabajadores sanos que estén distribuyendo los alimentos. Eso disminuye el riesgo de alergias, de intolerancias y de intoxicaciones de los trabajadores. Allí podemos aplicar, por ejemplo, el modelo biopsicosocial de la OMS, que integra no solamente la salud física, mental y fisiopatológica. ¿Y por qué les hablé de la medicina ayurvédica china y las diferentes medicinas alternativas? Porque ellas tienen un gran contenido de orientación hacia el trabajador. Y ese es un elemento que no deberemos olvidar. Yo puedo elegir la mejor opción para mi trabajador, pero si no lo trabajo desde el punto de vista emocional, si no le doy el tiempo para que él introyecte el tema, pues simplemente no me va a funcionar. Y le puedo estar eligiendo lo mejor. Eso es súper clave que lo tengamos en cuenta. Entonces recordemos que el individuo es no solamente físico, sino psíquico y social. Y por eso la importancia de la socialización del refrigerio. Obviamente, tenemos que tener en cuenta la fisiopatología y el metabolismo energético, sin duda. Por eso es que hablamos de los bajones de energía. Muy bien. Y eso justifica la oferta de elementos equilibrados para mantener la homeostasis energética. Y en ocasiones las empresas tienen que invertir para poder mantener esa homeostasis, ese equilibrio energético del trabajador. Muy bien. Las modalidades de oferta, importante. El vending, las zonas de descanso ergonómicas. Yo he visto unas empresas que tienen unas zonas hermosas para el consumo de alimentos. Eso ayuda con el ambiente de estrés en la empresa. En ese momento se genera una pausa saludable. Hay un descanso no solamente ergonómico, sino de esas condiciones, sino también en condiciones confortables, con un mobiliario adecuado, ¿no es cierto? Con unas máquinas expendedoras con opciones saludables. Obviamente, si yo le estoy ofreciendo gaseosas y paquetes de todo tipo, pues el trabajador no tiene otra elección, los va a tomar porque son los que le estamos ofreciendo. Pero si él tiene otras elecciones, una máquina con bananos, con naranjas, con manzanas, difícil. Yo la verdad lo pensaba y decía, no es tan fácil mantener estas máquinas con frutas que estén en buen estado, pero la idea es poderlo hacer. Y eso obviamente, recuerden que hicimos una fase inicial para poder entender la demanda de alimentos y con base en eso podemos hacerlo. O máquinas expendedoras o catering saludable, ¿no es cierto? Donde haya la oferta de no solamente el cafecito, sino también otros elementos claves para poder asegurar esos macro y micronutrientes dentro del momento de consumo de alimentos. En horarios estratégicos, 10 a 11 de la mañana, 3 a 4 de la tarde, que me mantengan los niveles estables de glucosa, obviamente siguiendo la teoría del tema de la glucosa en sangre y la concentración y el rendimiento, que son claves para mantener la disminución de accidentes de trabajo por este motivo. Estrategias de gestión tanto emocional como social. Entonces recuerden la aplicación de la teoría de refuerzo en el aprendizaje social. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos en esos momentos de los refrigerios a socializar, a tener comportamientos positivos y saludables para el reconocimiento y actividades grupales, por ejemplo, campañas de alimentación consciente. No sentarse uno frente al televisor a comer, eso no te da una conciencia sobre lo que comemos. Por eso uno tiene que estar poniendo atención a lo que está comiendo. Reducir el estrés, supremamente clave. Entonces, la alimentación no solamente está atada a medicina del trabajo, sino también al riesgo psicosocial. Alimentación que debe tener actividades breves. Por ejemplo, yo podría hacer en ese momento para disminuir estrés, ¿no es cierto? Mindfulness, relajación. No significa que lo hagamos en ese momento de la alimentación, sino que tengamos dentro del programa ese manejo emocional, ¿no es cierto? Ese concentrarnos, ese
fomentar en el estar en el aquí y en la ahora y ese manejo emocional y esa gestión emocional que debemos tener los seres humanos. Y obviamente esto para modificar el estrés y las decisiones alimentarias. He dejado una serie de referencias bibliográficas a lo largo de la conferencia, como siempre lo hago, para que ustedes puedan, si requieren y si quieren profundizar en los temas, allí los van a tener. Sin embargo, vemos a ver si hay algunas preguntas. Permítanme, verifico aquí en el sistema. Ok, vamos a mirar. Aquí tenemos a Pedro Álvarez. Pedro Álvarez es de la ciudad de Bogotá y nos pregunta, por favor, recordarme cuáles son los factores más importantes para elegir el refrigerio. Entonces recuerden, uno, el estado de salud del trabajador. Dos, la carga energética que requiere, la edad y estos elementos de preferencia, no solamente sociales, sino emocionales del alimento. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Muchas gracias, Pedro, por tu pregunta. Miremos otra pregunta. Aquí me aparece así. Rosario Jiménez dice y nos pregunta, ¿cuáles son, en su opinión, los elementos de composición más importantes en el refrigerio? Entonces recuerden que les decía y les refuerzo ahora, los macro y los micronutrientes. Entonces el componente de carbohidratos es supremamente importante, 50 a 60%. El componente proteico, 10 a 20%. Y el componente de grasas, 15 a 20% también. Recuerden que estos elementos, que además de eso quedan en la conferencia, para que cotejen los porcentajes que he dicho, son súper claves en la composición del refrigerio y ahí les di algunos ejemplos, pero obviamente ustedes lo tendrán que hacer a través de la nutrición. Y recuerden esto, las enfermedades de nuestros trabajadores, sus requerimientos energéticos son claves para poderlo hacer. Muy bien, Juan Pedro Jiménez, perdón, nos pregunta desde Córdoba, Montería, ¿cuáles son las influencias emocionales en la elección de los alimentos, así como las de tipo social? Entonces recuerden que hablamos de la teoría emocional y Benton nos decía que los ambientes muy estresantes fomentan el consumo de comida chatarra. Por ende, deberemos tener en cuenta siempre el estado emocional. Entonces tenemos que atarlo a nuestro programa de riesgo psicosocial. Es decir, el programa de riesgo psicosocial nos señala que hay elementos estresantes que aumentan este tipo de emociones durante el trabajo, pues el consumo de comida poco saludable se va a aumentar. Entonces, recuerden, nuestro estado emocional influencia en de qué nos alimentamos. Piensen ustedes y reflexionenlo allí. Muy bien, muchas gracias a todos. Digamos, vamos a dejar aquí en 3 preguntas porque no tenemos espacio para más preguntas por el horario y la idea es cumplirle a ustedes. Les doy muchas gracias por la atención que han tenido y les deseo un feliz término de su jornada laboral. Doctor Cristian, mil gracias por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros. Ha sido una sesión enriquecedora y estamos seguros de que los participantes llevarán consigo herramientas valiosas con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje, Posipedia, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a través de nuestro portal Posipedia en la sesión Educate. Aprovechamos para invitar a todos los habitantes de Yopal a nuestro tercer Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial, un evento gratuito y certificable para nuestros afiliados. Nos encontraremos en la Cámara de Comercio este 8 de octubre de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparece en pantalla o visitando www.posipediatalleresweb.com. No dejes pasar esta gran oportunidad. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un excelente día.
Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí en sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.